Buenos días, mis estimados alumnos del curso de salud ocupacional. En la clase pasada vimos todo lo que era lo que toman en cuenta los médicos forenses para determinar su protocolo de autopsia cuando una persona muere, en los casos de arma blanca y de arma de fuego. Ahora vamos a ver en los casos de asfixias, ahorcaduras y estrangulación. ¿Qué son las asfixias mecánicas? Las asfixias mecánicas es el bloqueo de la entrada del oxígeno en el cuerpo, producida por una obstrucción en el árbol respiratorio. Entonces el oxígeno no le llega y la persona muere asfixiada. Por vía externa, ya sea que haya oclusión en nariz y boca. Por comprensión del cuello, ya sea por ahorcaduras o estrangulación. Y por comprensión torácica. Entonces, el médico va a buscar esas áreas y esas vías externas en la persona para ver si primeramente fue una asfixia mecánica. Dentro de la vía interna puede ser por sólidos, como es el caso del bolo alimenticio. Muchas personas con el bolo alimenticio han muerto. O también por mordaza. Por líquidos, por sumersión, o sea, ahogamientos y demás. Y por gas, ya sea por sofocación en un confinamiento. Recuerden, por ejemplo, esos casos de migratorios, que cómo muere la gente asfixiada dentro de esos contenedores porque no le dan mecanismo para respiración o por algún tipo de gas. ¿Cuáles son los síntomas? Eh, los síntomas, y cuando ellos hacen su autopsia, tiene que ser completa porque no puede ser diagnosticada por un examen de un solo factor. Entonces, tienen en cuenta las livideces, que son cuando la persona muere, son las manchas más grandes y oscuras que de lo normal que aparecen en el cuerpo. La cianosis, que es la coloración azulada en los labios, en el rostro, en el lecho y en las uñas. Y las petequias, que son las mucosas de los párpados, mucosas de la boca, labio interno, etcétera. Deben ser examinadas en calientes y no después de la permanencia constante en el cadáver. Acuérdense que esas situaciones o esos componentes aparecen a las pocas horas de la persona muerta. También hay espuma por la boca, espuma bronquial, ya sea en el caso de los ahogados o en el caso de edema pulmonar. También en el examen interno se busca hacer congestión. Implica que si los pulmones y demás están encharcados en sangre, si hay congestión, que también hay un encharcamiento de sangre. Se buscan los pulmones y las petequias, que son las mucosas en los párpados, como lo dije anteriormente, la mucosa en la boca y en los labios internos y demás. En el caso de oclusión o sofocación, se debe buscar lo siguiente: cuáles son las lesiones, qué lesiones tiene en la nariz, qué lesiones tiene en la boca, causadas también. La esquimosis, que también es la cara interna de los labios y de la mucosa nasal. Miren todos los detalles que tienen que tomar en cuenta. Las laceraciones, si hay la cara interna de los labios, si hay choque de los dientes. Recuerden que cuando hay choque y demás de los dientes y demás, en esa forma se cortan los labios internos y si hay hemorragia dentro de los mismos. Si hay lesiones groseras, o sea, buscan todas las lesiones que hay alrededor de los orificios respiratorios, a lo mejor ocasionados por las uñas, etcétera. Y en la nariz,
También se busca todas las deformaciones y todo lo que tenga la nariz en el momento o sea, de las situaciones y en la búsqueda del cadáver. Las lesiones, recuerden que el individuo trata de defenderse. Entonces, primero tiene que buscar si hay algún tóxico, si hay golpes en la cabeza, si hay lesiones de lucha en las manos, en las muñecas, etcétera, porque el individuo tiende a defenderse. Provocar la muerte dicen ellos que por sofocación o oclusión no es rápida y es lenta y se provocan muchas lesiones. También en el caso de la comprensión del cuello, que son las estrangulaciones y las ahorcaduras. En el caso de las ahorcaduras hay un mecanismo de asfixia provocado por un lazo alrededor del cuello de la persona que se sujeta a un punto fijo. Entonces la suspensión de las personas en el aire entonces provoca que se comprima el cuello. Entonces, ¿qué se busca? Externamente se buscan los surcos, porque ya sea la forma del mecanismo utilizado, el cordón, etcétera, deja surcos alrededor de la mandíbula, porque es la máxima presión que ocurre ahí en esa área. Y también se busca en el lugar donde hay menor presión, que es en el nudo. También ellos buscan todos esos detalles. Internamente se buscan todas las lesiones producidas durante la vida de la persona. Se busca la musculatura del cuello. Se busca la iluminación de la piel del cuello. Ahí se busca rastros hemorrágicos, se busca las arterias carótidas porque se desgarran con el peso de la persona. Que muerte más horrible, ¿verdad? Se busca también exámenes toxicológicos, los exámenes para determinar si cuando la persona se ahorcó estaba consciente o no estaba consciente. En el caso de las estrangulaciones puede ser a través de un lazo, puede ser a través manual o puede ser a través de los brazos, ya sea de militar o de barrotes. Entonces, por lazo se rodea el cuello de la víctima. Manual se actúa sobre el cuello y el esqueleto traqueal. Y por barras o antebrazos es la fractura por estrangulación. En el caso de la compresión torácica, se busca también las vértebras costales originadas por la presión, la hiperflexión de las costillas y además si en la columna se detectan fracturas alrededor de la fractura de las costillas. Entonces, todo eso se busca en el caso de estrangulación. Es un mecanismo muy violento de contracción de la vía respiratoria. Puede ser también por presencia de objetos extraños que anula la entrada del oxígeno y produce la muerte por asfixia. En el caso de la sumersión, la persona le sumerge la cabeza en los líquidos, se paraliza la respiración voluntariamente y se encuentran niveles de dióxido de carbono en la sangre y que se reflejan también en el cerebro y produce una inspiración forzada que provoca la entrada de una columna de agua que actúa sobre la presión en las vías respiratorias. Entonces, en el caso de sofocación, es la muerte por confinamiento que deja
por la falta de aire, como lo dije anteriormente, todos esos migrantes que meten en contenedores, etcétera, que hay historias tan horribles. De eso muchos mueren en cantidades por sofocación. Otro de los aspectos que también se ven son los accidentes de tránsito, que son también lesiones importantes en forma cuantitativa y cualitativa por la velocidad empleada en los medios de desplazamiento. En el caso es de los carros. Entonces nosotros vemos allí que hay un aumento en no solamente en las lesiones por tránsito, sino también en las lesiones por que causan la muerte a la persona. Eso ha ido en aumento en la República de Panamá. Por eso hay que hacer educación vial y tener, o sea, el automóvil es un arma también de muerte. Uno tiene que manejar que mucha responsabilidad. A veces tú lo causas un atropello por tu velocidad o porque vas libando licor o has libado licor, etcétera. O te puede dar cualquier acción de tipo de personal, enfermedad. ¿Cuánta gente no le ha dado infartos dentro de los carros y demás? Entonces, hay que buscar todas las lecciones de los atropellos. Eh, Hay que buscar cuál es la interacción que hay entre el peatón y el automóvil, cuál fue el impacto primero que se produjo, etcétera. Acuérdense que también hay un protocolo cuando usted tiene un accidente de tránsito y si la cosa es grave te mandan a medicina legal, ya sea por una incapacidad menor de 15 días y si es incapacidad mayores de 15 días o muerte, entonces ya queda a nivel de delito. En los choques hay que buscar en el impacto contra el organismo que tiene el individuo. También puede ser caída después del choque, el carro cae. ¿Cuántas caen a cunecta, caen a ríos, caen a... Por favor, en estos días no cayó un carro en Miraflores, en el canal de Panamá. Puede ser por arrollamientos, lesiones de aplastamiento por las ruedas del carro o son arrastrados horriblemente por el carro, donde quedan partes del tejido, la ropa, etcétera, de las personas también en el arrastre del accidente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y también es revisado por la medicatura forense. Las lesiones se provocan, pueden producirse por caída del cuerpo, por arrastre, por arrollamiento, por caída, por impacto del vehículo, o muchas veces usted está dentro del vehículo y usted se sale del vehículo. Por eso fue la ley que tiene que ver con todos los cinturones de seguridad que deben usarse tanto en la parte de adelante como en la parte trasera del carro. Y miren que esa es una área que la población cumple con su método de seguridad dentro de los carros. También se procesa todo tipo de fracturas. Por ejemplo, una de las más especiales es la del cráneo, cuando tú te estrellas contra los parachoques. También cuando el cuerpo sale, las caídas, el cuerpo sale del carro. Al ser despedido en la carretera por la velocidad.
Por ejemplo, yo pongo esta anécdota siempre. Yo tuve un accidente. Yo venía en un taxi con otra señora que la recogimos en Don Bosco y subimos el puente que está al lado de la Asamblea Legislativa. Íbamos perfectamente, el señor, gracias a Dios, que no iba corriendo ni nada, pero se nos vino encima un pick-up. eh, eh, y yo que tengo peso y todo lo demás, en la parte de atrás, yo saltaba hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. Yo de ese accidente quedé con, que no pareciera, quedé con dos costillas rotas y la otra señora también quedó con rotura en la cara. Y así como estamos, al chofer que venía contrario no le pasó nada, al pobre chofer de nosotros que también recogió el impacto y era un carro viejito, así que a él sí también tuvo adolorido y también tuvo muchos golpes. Cuando nosotros le preguntamos así, pero señor, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Cómo usted nos tiró el carro? Porque es el... Entonces él mire que pueden ser muchas las razones. Él en ese segundo parece que él venía del el Instituto Oncológico con una mala noticia de su persona. Entonces, en ese segundo, la persona se le fue la mente. Yo le dije, ay, pero señora, nos quería llevar a nosotras dos con usted también. Yo le dije, y entonces la persona al recibir mala noticia, como perdió en ese momento que estaba manejando el carro no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, dejó que él picó. Usted hubiera visto cómo era el primer impacto y después el carro se deslizó hacia atrás y volvió nuevamente en un segundo impacto. Entonces, así es que ocurren los accidentes y entonces el cuerpo humano eh, ahí no te pesa ni nada por el estilo, de lo que es la velocidad y lo que es los impactos que causan en las otras personas cuando ocurre un accidente. Entonces, imagínense cuando se salen en la carretera cómo mueren y lo mismo en la forma de arrollamientos y arrastre. Entonces, esta es una área que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y las mismas autoridades del tránsito tienen que hacer la tarea de ver cómo se puede en hacer educación vial, que esa educación vial comience desde las escuelas primarias hacia arriba. Y también que a cualquiera no se le puede dar una licencia, que se cumpla como es debido y que la persona no tiren a la persona. A veces dice que esas escuelas de manejo tiran a la persona a la calle sin saber exactamente manejar y conducir. Así que hay que tener mucho cuidado. Uno no sale a matar a nadie en un carro, pero bueno, pueden ocurrir muchas situaciones especiales. Miren la situación que me ocurrió a mí y así habrá un sinnúmero de situaciones que le ocurran a la persona. Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta y ustedes que van a tomar, porque ahora los muchachos lo primero que compran es un carro, entonces tienen que tener mucho cuidado. Lo mismo que con la bebida. Con la bebida hay que tener mucho cuidado, porque no se puede conducir porque ocurren accidentes horrorosos y horribles a causa de la bebida y mucho luto y mucho dolor en las familias. Así que hay que tener tanto de la persona que va manejando
como de la persona que ocurre en el accidente. Bueno, todos esos detalles son señalados y son revisados por los médicos forenses para determinar si verdaderamente la persona tuvo la culpabilidad o no tuvo la culpabilidad en un tipo de delito. Entonces, eso se denomina la imputabilidad. Bueno, ahora vamos a ver en el próximo módulo todos los aspectos que tienen que ver con la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Es la parte de la medicina legal que estudia los efectos que produce la muerte dentro del cuerpo humano. Ay, qué tristeza. ¿Quién es el encargado de determinar las causas de muerte? El encargado de determinar las causas de muerte es la víctima. Perdón, es el médico forense, que él va a revisar y a realizar las autopsias correspondientes. Entonces, son capaces de apreciar las heridas a simple vista, relacionar los productos o los objetos que en un momento determinado fueron utilizados como armas para causar daño, exponer a la policía o a los juzgados, etcétera, a través de exámenes internos exhaustivos. ¿Qué pudo haber pasado en el momento que ocurría el crimen? Recuerden su periódico, jóvenes, recuerden su periódico, guarden su periódico, de esos periódicos sangrientos y su noticia sangrienta. Entonces, ¿qué es la autopsia? La autopsia, denominada también autopsia médico-legal, siempre es ordenada por la autoridad judicial en el caso de muertes violentas o sospecha de criminalidad, aun cuando la inspección ocular exterior pueda presumirse que no fue parte o motivo del fallecimiento de la persona. Entonces, es importante, es solicitada por la autoridad judicial. La autopsia se hace siempre, como lo dije anteriormente, por orden judicial y además de ocurridas todas las inspecciones oculares que nosotros vamos a ver en las próximas clases, que se presume la causa del fallecimiento. La autopsia que revela. La autopsia revela cómo y cuándo muere la persona. No siempre es fácil determinar, a lo mejor por arma de fuego o por arma blanca se determina la muerte de una persona. Porque muchas veces las personas son cremadas, etcétera, y las huellas son tomadas. ¿Dónde las encuentran? En la ficha dental de la persona, que es la que va a determinar la ficha. A lo mejor la ficha dental determina quién era la persona o quién era el fallecido. Una buena autopsia me va a determinar si la muerte fue por suicidio o fue un asesinato, un crimen. Me va a decir, como lo vimos anteriormente, si fue por pistola, cuánta distancia se produjo la agresión, cuál fue la trayectoria de la bala, si el asesino era derecho o era izquierdo, si era alto o era bajo, la distancia, si fue a quemarropa o fue a distancia, con qué tipo de arma ocurre la muerte de la persona. La autopsia también me va a indicar cómo fue la muerte. ¿Hubo lucha o no hubo lucha? La víctima intentó defenderse, la víctima fue sorprendida en el caso cuando ocurría los hechos. Bueno, vamos a quedar aquí en esta clase para entonces vamos a ver los pasos anteriores a la autopsia.
que son todo lo que es el levantamiento del cadáver, el examen interno, el examen externo, etcétera, que nos encontramos. Y después, cómo la persona muere y qué ocurre en ese proceso de las 12 horas, las 24, todo lo demás, hasta es triste, ¿no? Como termina una persona en ese tipo de situaciones. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima, en, en la próxima clase. En la próxima clase nos estaremos viendo y para mañana entonces nos queda la clase de legislación ambiental. Hasta la próxima semana.